En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, conocida popularmente como la fiesta de los Reyes Magos. Fiesta que, tomando este nombre griego de Epifanía, significa la manifestación del Hijo de Dios hecho carne en el niño de Belén, en el niño nacido por obra del Espíritu Santo, en la Virgen María. Ante aquellos personajes venidos del Oriente, guiados por una estrella, que ofrecieron sus dones tras su acto de adoración como manifestación de lo que aquel niño era: incienso por ser Dios, oro porque era rey, mirra en honor de su santa humanidad y de su pasión redentora. Los santos magos de Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar, llegan a Belén guiados por una estrella misteriosa aparecida en el firmamento, que los conduce hasta la gruta de Belén, después de haberse detenido donde ellos humanamente pensaban que estaría ese niño rey, en el palacio del rey Herodes en Jerusalén. ¿Cuál es el significado de aquella estrella? ¿Qué nos dice hoy a nosotros? En primer lugar, la estrella nos recuerda que el hombre, por medio de la contemplación y el estudio de la creación, por medio de su inteligencia, de su luz natural, puede llegar a conocer a Dios, a su existencia y sus atributos. Yo, por medio del raciocinio, puedo llegar a comprender que Dios existe y que si existe es eterno, es omnipotente, es bueno, es la suma belleza, es santo. Todo hombre que viene a este mundo está obligado a buscar la verdad y, habiéndola encontrado, adherirse a ella. El hombre no puede fundamentar su vida en la mentira y en el error. Aunque uno de los efectos más peligrosos y dañinos del pecado es el embrutecimiento de la inteligencia, el entorpecimiento de la razón para conocer la verdad. Por eso, como atestigua San Juan en su prólogo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, el error a la verdad. Pero hemos de afirmar, como así lo afirma la Iglesia como dogma de fe en el Concilio Vaticano I, que el hombre, por medio de la razón, este es el camino de la filosofía, el hombre puede llegar a Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día la verdad es lo que a mí me parece que es verdad. Es algo totalmente subjetivo. Lógicamente, algo totalmente erróneo, porque habría tantas verdades como personas existen en el mundo. La verdad es lo que las cosas son, no lo que a mí me parece, no a lo que a mí me gustaría, no lo que yo desearía, no lo que a mí me apetece. La verdad son lo que las cosas son. El ateísmo de nuestros días, ya sea el filosófico, ya sea el pragmático materialista, no deja de ser un acto totalmente irracional, bastante irracional, porque niega lo que la misma razón declara. ¿De dónde han salido todas las cosas que contemplamos en la creación? ¿La materia es inteligente y se ordena por sí misma? ¿Ha sido fruto de una evolución sin razón y sin voluntad? ¿Había una explosión de algo que existía que antes habían creado que era? El ateísmo no tiene fundamento. Y aquellos que se afirman ateos dicen que Dios no existe. En definitiva, es la postura cómoda de aquellos que no quieren aceptar su existencia, porque aceptar que Dios existe implica obedecerle. En la creación, como los magos, nosotros estamos llamados a descubrir las huellas del Creador, de este Dios amoroso que tiene un proyecto para cada uno de nosotros, un proyecto de salvación para nosotros, sus criaturas. ¿Qué más significa esta estrella?
En segundo lugar, la estrella es la fe. La fe. Dios ha querido revelarse. No ha querido que lo busquemos en el vacío, ni a tientas, ni exponernos al peligro de extraviarnos, de que nos perdamos en su búsqueda. En estos días de Navidad hemos escuchado esas palabras de la carta a los Hebreos. De muchas maneras y en muchas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en la etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios ha querido darse a conocer, Dios ha querido revelarse, Dios ha venido a nosotros, se ha manifestado, ha expresado su voluntad y lo ha hecho en un lenguaje tan sencillo, tan humano, que nosotros podemos comprender, porque el mismo Dios ha hablado nuestras mismas palabras, ha utilizado nuestro mismo lenguaje. La Sagrada Escritura y la tradición son la revelación de Dios que mediante la fe conocemos y creemos, rindiendo nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Ante el misterio de la revelación no cabe réplica, ni excusa, ni duda, porque es lo que la Iglesia nos enseña como la revelación contenida en la doctrina cristiana. Dios no puede engañarse, Dios no puede engañarnos. Esa fuerza y esa garantía tienen las verdades de fe. Incluso cuando en nuestro corto entender, incluso cuando no entendiésemos el porqué de alguna cosa, tenemos la seguridad, la confianza de que aquello que la Iglesia nos enseña, que está en la tradición y en la Sagrada Escritura, en la revelación, es lo mejor, es la verdad, es lo que nos salva del error y del pecado. Los magos llegaron a Jerusalén, la capital del reino. Un rey había nacido. ¿Dónde nacen los reyes? En un palacio. Este fue el pensamiento, el raciocinio de los magos de Oriente, con su propia luz natural. Siguieron su razón, su inteligencia, pero esta era insuficiente para averiguar dónde estaba este niño, rey y Dios. Preguntaron a Herodes, el rey. Este a su vez los remitió a los escribas y a los ancianos. Consultaron la Sagrada Escritura, averiguaron que era Jerusalén, según la profecía de Miqueas. La autoridad de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia exigen la fe, el sometimiento de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Y entonces sí, nuestra inteligencia iluminada y elevada hasta el mismo conocimiento del misterio de Dios, por medio de la fe, nos permite llegar a Dios como a los magos les permitió llegar hasta la gruta de Belén y adorar a aquel niño. Dice el pasaje que vieron nuevamente la estrella al salir del palacio de Herodes, y esto les llenó de inmensa alegría, porque en definitiva seguir el camino de la fe, aunque sea un camino exigente, aunque sea un camino que implique renuncia, aunque en verdad signifique una lucha constante contra nuestras apetencias y nuestras malas pasiones, seguir el camino de la fe, aunque no es fácil, es el camino de la verdadera felicidad y de la verdadera libertad. Porque es la verdad, mis queridos hermanos, es la verdad, en palabras del Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, la que nos hace libres, ya que ya no somos esclavos de nuestros errores, de nuestras pasiones, de nosotros mismos con nuestro hombre viejo, hombre de pecado. La tentación en la actualidad es lo que llamó Juan Pablo II apostasía silenciosa de las antiguas naciones cristianas. Apostasía silenciosa que en estas últimas décadas y ahora recientemente se está haciendo pública y clamorosa, incluso por miembros de la autoridad eclesiástica. Renunciar a la fe, renunciar a la revelación, negar lo que la Sagrada Escritura afirma como un camino de libertad, de liberalidad del hombre,
de liberación del hombre, pero todo lo contrario, es un engaño que no deja de mantenernos en el error y tristemente nos llevará a la condenación si no conformamos nuestra vida al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más significa la estrella? Entraron en la casa, dice el Evangelio, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. La estrella en Belén, ante el portal, ha desaparecido, porque resplandecía una estrella mucho más luminosa. Es la estela matutina, la estela maris, María Santísima, nuestra Madre del Cielo, la Madre de Jesús. Uno de los significados que tiene el nombre de María es ser estrella del mar, pues como las estrellas guían a los navegantes en medio de la noche en sus travesías por el mar, así la Virgen Santísima es aquella que en la Iglesia y en las noches de nuestra propia vida nos conduce hasta el puerto seguro que es Cristo nuestro Señor. Al celebrar hoy esta fiesta de la Epifanía, en este primer sábado de mes, dedicado a la reparación del Inmaculado Corazón de María, no podemos dejar de mirar y contemplar este corazón de Nuestra Señora, que brilla para nosotros como claro día, como senda segura, como luz clara, para conducirnos a Jesucristo. La Virgen Santísima, su Inmaculado Corazón, es estrella que nos alumbra, es una constante invitación a ponernos en camino, a salir de nuestra comodidad, a buscar a Dios nuestro Señor, pues corremos el peligro de que nuestra vida sea demasiado terrena, demasiado apegada a las cosas de aquí abajo, demasiado natural y poco sobrenatural. Debemos levantar nuestra mirada a aquella que alumbra hoy nuestro mundo, aquella que el Papa Juan Pablo II quiso llamar estrella del tercer milenio y estrella de la nueva evangelización, Nuestra Señora, la Virgen Santísima, su Inmaculado Corazón. Debemos levantar nuestra mirada, contemplar este corazón que todo nos habla de Dios y que brilla en el mundo de hoy, nunca tan oscuro como nuestros días, como estrella clara, potente e inmaculada, con luz transparente y que nos marca una senda segura para el cielo. Pues en palabras de San Luis María Griñón de Montfort, la devoción a María, la devoción a este Inmaculado Corazón, es el camino cierto, seguro, rápido, sencillo para llegar a Jesucristo, porque este fue el mismo camino que Jesucristo hizo para venir a nosotros. En Fátima, Nuestra Señora manifestó la voluntad de Dios con respecto a la veneración de su Inmaculado Corazón como un remedio para nuestros tiempos. Dios, le dice la Virgen a Lucía, quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y por segunda vez, cuando les enseñó el infierno y las almas allí condenadas, Nuestra Señora le dijo, para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. En aquellos 3 magos de Oriente, la Iglesia ha querido ver anunciada la conversión de todas las naciones. En ellos, en los magos, estaban representados los descendientes de los 3 hijos de Noé, es decir, la humanidad entera, que habían de ser llamados a la fe, pues Dios quiere que todos los hombres se salven. Sí, aquellos príncipes venidos del Oriente eran 3, solamente 3, pero ellos iban en representación de toda la humanidad, de esa multitud de gentes, de toda lengua, raza y nación, que habían de reconocer a Cristo como el Mesías. Nosotros, mis queridos hermanos, hoy tenemos también una misión parecida a aquellos magos de Oriente. Mediante esta sencilla práctica de los primeros viernes de mes,
de sábados de mes, en reparación al Inmaculado Corazón de María, podemos hacer un ejercicio de intercesión de un valor incomparable, pues no solamente hemos de hacerlos por nosotros mismos, sino que con nosotros hemos de traer a aquellos que no vienen, a nuestros familiares que están alejados de la fe o fríos o son bastante alejados, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a tantas almas anónimas, pecadores que viven esclavos del error y de sus propias pasiones, a otros pecadores públicos que reconocemos y que sabemos que tanto daño están haciendo al mundo, a la Iglesia y a las almas. A todos ellos, como los magos de Oriente, podemos nosotros representar aquí, ante el trono de la gracia, ante el trono de Jesucristo, por medio del Inmaculado Corazón de María, pidiendo su conversión y pidiendo su salvación. El corazón de María nos lleva siempre a Jesús, porque ella es toda de Dios. Ella siempre nos habla de Dios, ella siempre nos lleva a Dios. Ella nos conduce al encuentro seguro con el Mesías, nuestro Rey y Salvador. Pidamos a la Virgen Santísima que nunca deje de alumbrarnos en el camino de nuestra vida, que si muchas veces en la oscuridad de nuestros propios miedos, de nuestras propias, vacilamientos, de nuestras propias inquietudes, de nuestras propias cegueras, que ella nos alumbre, que no nos deje de su mano, que nos lleve a Jesucristo. Pidámosle a la Virgen Santísima también que en medio de las tribulaciones, de las tentaciones, de esos momentos de dolor y sufrimiento, cuando parece que todo está por caer, ella no nos abandone, ilumine con su luz, con su claridad nuestra existencia, nuestra alma, y nos lleve a Cristo nuevamente, fuente de todo consuelo, Dios fuerte, que nos consuela a nosotros y nos da fortaleza. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.